centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándose en una nave Andramítena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica, y al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias en el nombre poderoso de Jesús, Señor, por este tiempo, el privilegio que nos das. Gracias, Dios, porque tú eres el que guías, tú eres el que nos das firmeza, es el que das estabilidad a nuestras vidas, Señor. Gracias porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que tú tienes misericordia, porque muchos son llamados, pero pocos son los escogidos y más pocos son los fieles, Señor. Gracias, Dios, usa mi vida solamente como un instrumento en tus manos, para que en todo y por todo tu nombre sea glorificado solamente. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Toma asiento, hermano. Ok. Hoy quiero tocar un tema, hermano. El apóstol Pablo iba a navegar a Roma, iba a ser entregado a Roma. En Roma es donde el apóstol Pablo iba a morir, ¿verdad? Terminando su ministerio. Y él iba a ser entregado, ¿verdad?, a Roma para después darle muerte. Y en la vida del cristiano, hermano, muchas veces pasamos por diferentes circunstancias, diferentes luchas, diferentes tribulaciones, diferentes situaciones que para unos son fuertes, para otros son más pequeñas, para unos son delicados, para otras no son tan delicados. Pero cada uno de nosotros pasamos por situaciones. Y a veces en el barco de la vida, usted y yo somos la barca. Cuando Jesús le dice a Pedro que él quería estar en la barca, y Jesús se sube a la barca y de la barca empieza a predicarle a la gente. La barca significa es tu vida, la barca. Y la barca, hermano, cuando es dirigida por Jesús, pues va a buen puerto. Pero cuando la barca no es dirigida por Jesús, usted sabe los peligros que hay en el mar. ¿Cuántos de aquí conocen el mar? ¿Nadie es pescador? Nadie conoce de pesca, ¿verdad? Bueno. El apóstol Pablo, hermano, la única manera para llegar de donde estaban a Roma era a través de barco. Que no había trenes, no había aviones, no había automóviles, autobuses todavía. Y la única manera era a través del barco. Entonces, en este viaje, el apóstol Pablo estaba enfrentándose a un sinnúmero de peligros. Cuando yo iniciamos esta travesía con el Señor, nadie dijo que iba a ser fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil. No es fácil el caminar con Cristo, pero tampoco es imposible, ¿sí? Porque cuando Cristo gobierna nuestra vida y dirige nuestra vida, para Cristo es fácil dirigir nuestro barco. Pero cuando uno quiere dirigir el barco solo, sin Cristo, es difícil. Y yo quiero que veamos algunas cosas en el capítulo 27 del libro de los Hechos. Yo quiero que usted me siga. En los versículos que voy a nombrar, no quiero leer toda la historia, pero yo quiero que leamos versículos que le voy a nombrar y le voy a explicar. Versículo número 4 del capítulo 27, dice la palabra de Dios: y haciéndose a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran ¿qué? Ok. ¿Sabe? El camino del cristiano está lleno de vientos contrarios.
¿Sabe usted que el cristiano es como el salmón? ¿Sí sabe cómo navega el salmón? Contracorriente. Es el único pescado que va contracorriente. Y nosotros como cristianos vamos contra la corriente del mundo. También, así caminamos. Pero es difícil. Pero aquí dice la palabra de Dios que los vientos eran contrarios. En el Evangelio según San Mateo, cuando habla de la casa que está cimentada sobre la roca y sobre la arena, dice la palabra de Dios que sobre aquella casa pegaron vientos. Cuando en la Biblia la palabra vientos viene a resurgir en la palabra de Dios, es un simbolismo de problemas, ¿sí? ¿Sabe que cuando uno va a navegar en el mar y hay calma, hay bonanza, todo está bien? ¿Se acuerdan los discípulos cuando estaban navegando con Jesús? Dicen que estaban asustados y Jesús estaba como bien dormido Jesús, ¿verdad? Y Pedro y todos los que andaban con él eran pescadores. Un pescador está acostumbrado a los vientos fuertes, a los huracanes, a todo eso. Y aquí dice la palabra en la travesía de nuestra vida que nos vamos a encontrar siempre con vientos contrarios. Hermano, va a haber luchas y problemas contrarios a su vida. No es fácil caminar en el camino del Señor. Así que, ¿qué es lo contrario? ¿Lo que está a favor tuyo o lo que está en contra tuya? Imagínense, ¿no? Toda la gente que está en contra de nosotros, la familia que se pone en contra de nosotros, los compañeros de trabajo que a veces están en contra de nosotros. Y hay muchas cosas que son contrarias para nuestra vida. Entonces yo quiero enumerarles ciertas situaciones que a través del caminar cristiano de nuestra vida, de navegar por este mar que nos lleva al finalizar la vida eterna, nos vamos a encontrar con muchas situaciones que a lo mejor usted está pasando ya. A lo mejor ahorita usted dice, los vientos son contrarios, ¿sí? ¿Cómo está el viento ahorita? ¿Está a favor o está contrario? ¿Sí? ¿Cómo está la situación en su vida? ¿Tiene vientos contrarios en su vida? ¿No todo le sale bien? A lo mejor no tiene trabajo, a lo mejor hay una enfermedad y todo es contrario para su vida, ¿sí? Ahí mismo en el versículo 7 del mismo capítulo 27 de Hechos dice: navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, ¿por qué nos impedía el viento? Navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Mire cómo iba la navegación. Navegaron muchos días, ¿cómo? Despacio. ¿Y cómo llegaron? A duras penas, hermano. No es fácil, ¿no? A veces pensamos y vemos que nuestro caminar, vamos caminando muy despacio, que no avanzamos. El cristiano siente que no avanza en su vida espiritual. La iglesia piensa y cree que no avanza en la vida espiritual de la iglesia y que apenas vas llegando a duras penas. Dices, ya terminó el día, llegué a duras penas este día. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Bueno, ¿por qué? Porque se lo estaba impidiendo, ¿quién? El viento. Hermano, en la vida cristiana hay un montón de impedimentos. Satanás viene, se levanta contra nosotros para que nos impida muchas cosas, ¿sí? A veces nos impide ir a evangelizar, a veces nos impide venir a la reunión de varones, de varonas, a veces nos impide venir a los cultos.
Y créanme que hay un montón de impedimentos para servir al Señor y para estar todos gozándonos y congregándonos en Dios. Yo ahorita le preguntaba a mi esposa, ahorita que veníamos, ¿verdad?, acerca de una hermana, no le voy a decir el nombre, ¿verdad? Yo le digo, ¿qué ha sabido de la hermana? Y ella me dice, no, pues que ha estado enferma. Le digo, es que no ha venido a la iglesia, le digo. Y decimos, ¿no? Pero pues ya tiene mucho tiempo, ya tiene mucho que no viene. Hermano, otra vez, ¿qué significa el viento? Problemas, tribulaciones, lucha. Hermano, ¿cuántas veces todos los cristianos somos de la misma carne? No hay ningún cristiano que no pase por lucha, problemas y tribulaciones. Todos pasamos. Pero unos salimos adelante y a otros les impide seguir avanzando a paso recio. Unos avanzan a duras penas. Y es el problema. ¿Sí? Ok. Versículo 8. Dice, y costeándola, ¿con qué? Con dificultad. Llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Otra cosa que hay en la vida del cristiano, que hay dificultades. ¿Cuántos no tienen dificultades? Que tuviste un problema, una dificultad con la esposa, con los hijos, el dinero, la salud, y hay un mundo de dificultades que se levantan en contra de el cristiano, hermano. Entonces las dificultades siempre van a venir. Yo siempre digo, un cristiano que no tiene pruebas, luchas y dificultades no es cristiano. Lo que tenemos que entender es que tenemos a Jesús, el victorioso, que nos ayuda a vencer cualquiera que sea nuestra situación. ¿Sí? Ok. Voy a irme más recio porque está larga. Verso 11. Dice, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Hermano, el barco iba en una situación, imagínense, con vientos violentos, vientos recios, dificultad de vientos. El apóstol Pablo no era pescador, no era piloto. El apóstol Pablo era del Sanedrín. Él hacía tiendas de campaña. La tripulación del barco estaba asustada. Pensaba la tripulación que iban a perder la vida. Pero el apóstol Pablo se levantaba y les decía, no teman. Nadie va a perder la vida, solamente vamos a perder las pertenencias. Pero dice la palabra de Dios que el centurión le daba más crédito ¿a quién? Al piloto y al capitán, y no le hacía caso al apóstol Pablo. Hermano, así está la iglesia a veces. La iglesia así está a veces, asustada, temerosa, vacilante. Y le da más crédito a lo que dice el diablo, a lo que dice otra gente que no es cristiana, que a lo que dicen los siervos de Dios, que a lo que dice la misma palabra de Dios. ¿A quién le da más crédito usted en su vida? Cuando de repente la economía no es buena y dicen por ahí que está peligrando la economía, que no hay trabajos, que el salario no alcanza, que la comida subió, y es lo que dicen las noticias, y la gente se asusta. Pero ¿qué te dice Dios? Que Él no ha visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. ¿Qué te dice Dios? Que Él se hizo pobre para que tú fueres enriquecido. ¿Qué te dice el mundo? Estás enfermo, no hay solución. Pero ¿qué te dice Dios? No hay nada imposible para mí. Entonces muchas veces creemos más a lo que dice la gente, los médicos, todo el mundo,
Le damos más crédito a todos. ¿Sí? Alguien que conozca la Biblia, quiero hacerle una pregunta, nomás para confirmarle lo que le estoy diciendo. ¿Sí? ¿Cuál es una de las señales de la venida de Cristo? Que lo dice por allá el Evangelio según San Mateo capítulo 24 y 25. ¿Cuál es una de las señales? ¿Sí? Alguien que me diga por ahí. No me preocupe, hombre, se vale equivocarse. ¿Nadie sabe las señales? Aunque a gusto viven, a ver. Se levantarán falsos cristos, dice mi esposa. El amor de muchos se enfriará. ¿Okay? ¿Alguien más? ¿Por ahí? Caray, pues lean la Biblia entonces. La maldad se va a multiplicar, dice. ¿Alguien más? La ciencia, aumentar. Enfermedades. ¿Qué más? Muerte. Las guerras. ¿Sí? ¿Se fija usted dónde pone más atención? En lo que dice el diablo. Pero Dios dice, será predicado el evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Nos enfocamos más en lo que hace el diablo en la tierra, en lo que está haciendo Dios en la tierra. Le damos más crédito a otras cosas que a lo que Dios quiere hacer en la tierra. ¿Sí se fija? Sí. Tenemos que aprender a darle más crédito a Dios. Los rumores, las pestilencias, la hambre y todo eso, dice, pero todavía no es el fin. Pero dice, entonces, el amor de muchos se enfriará, muchos van a apostatar de la fe. ¿Sí? Va a ser predicado el evangelio a todas las naciones, a todos los judíos. Entonces vendrá el fin. ¿Usted sabe que el evangelio ya se predicó a todos los judíos? Estamos viviendo en tiempos extras de gracia. Ahorita solamente. Porque el evangelio ya fue predicado a todos los judíos. ¿Y se da cuenta? Ok. Versículo 12, ahí mismo, en el capítulo 27. Dice, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudieran arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, a invernar allí. ¿Cómo le pareció a la mayoría de la embarcación el lugar donde iban a llegar? Incómodo. ¿Sabe que dice el Señor que las aves tienen guaridas y las aves del cielo tienen nido? Pero el Hijo del Hombre está incómodo, no tiene dónde recostar su cabeza. El Evangelio es, hermano, para incomodarnos, no para ponernos cómodos. La mayoría de la iglesia quiere estar cómoda. No le gustan las incomodaciones. Ay, no, es que ahí en Senda Antigua nos pega el sol, la tierra, esto y el otro. No, queremos un lugar a puerta cerrada, donde haya hasta el agua calientita para un café y agua helada. Sí, a nadie le gusta estar incómodo. Usted tiene una casa, ¿le gusta vivir incómodo? Acá no. Imagínese, está acostado en la cama y con los colchones y que se le saltan los resortes. ¿A quién le gusta dormir en un colchón de esos? A nadie. Todos quieren un reposado, donde duerme el oso, ¿verdad? Bien a gusto, el oso yogi, ¿sí? A nadie nos gusta. La gente que tiene un carro, ¿a poco no? En tiempo de calor, ¿qué le gustaría más? ¿Su carro con aire acondicionado o su carro con las ventanas abajo? Es más cómodo. Hermano, Dios nos trajo a su iglesia a que aprendamos también a vivir en la incomodidad. No todo es cómodo, no todo es fácil. Cuando a nosotros nos dijeron que cuando viniéramos a los pies de Cristo, a muchos les han dicho esto. Por eso, hermano, los evangelistas de estos tiempos dan un falso mensaje. Porque los evangelistas de estos tiempos dicen, ven a Cristo y se te van a acabar tus problemas. No, hombre, ven a Cristo y tus problemas van a empezar. Ven a Cristo y vas a ver lo que es bueno. ¿Sí?
Pero mucha gente viene a los pies de Cristo porque alguien los engañó y les dijo, ven, en Cristo hay abundancia, en Cristo vas a tener todo lo que tú has soñado. ¿Y sabe por qué viene la gente? Porque la gente quiere comodidad. Ven, ya no vas a comer frijol con hueso, vas a comer frijol con carne asada. Y la gente dice, wow, no quiero. No queremos incomodidades como cristianos. ¿Sí? Ok. Versículo 14. Dice la palabra. Pero no mucho después vio contra la nave un ¿qué? Un viento huracanado llamado Eurociclón. ¿Se fijan? Al principio venían los vientos fuertes, pero ahora ya venían vientos huracanados. O sea, ya no era un viento cualquiera, era un viento con un huracán. ¿Sabes lo que es un huracán? Y más en el mar, ¿sí? Es algo más fuerte que un viento. Hermano, en nuestro caminar cristiano, los problemas no se acaban, sino los problemas en el cristiano van subiendo de intensidad. Es una aventura el cristianismo, ¿sí? Es una aventura, donde primero empiezas a pelear con serpientes, y luego empiezas a pelear con tigres y leones, y luego empiezas a tener luchas más fuertes, ¿sí? Antes te enfermabas de gripa, ahora te viene un cáncer, ¿sí? ¿Me entiende? ¿Sí? Antes no tenía tantos problemas con su esposa, ahora ya están hablando de divorcios. ¿Por qué? Porque es un viento huracanado, es un viento mucho más fuerte, ¿sí? Verso 17 dice: y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la siriete, arriaron las velas y quedaron ¿a dónde? A la deriva. ¿Sabe lo que es estar a la deriva en un barco? Sin rumbo fijo. Hermano, a veces parece que nuestra vida como cristianos están a la deriva, sin rumbo fijo. La gente va de iglesia en iglesia, de lado a lado, no sabe dónde es su lugar, no sabe dónde es su rumbo, no tiene un rumbo fijo por dónde caminar el cristiano en estos tiempos. Usted debe de afirmarse y no caminar a la deriva, ¿sí? Ok. Número 18, fíjense bien lo que dice ahí el apóstol Pablo. Pero siendo combatidos por una furiosa, ya no era un viento huracanado, ahora era una furiosa tempestad. ¿Sabe lo que es una furiosa tempestad? Bueno, que aquí puros bonitos hay, puros de carácter manso, ¿verdad? Ok, le voy a preguntar a mi esposa, ¿verdad? ¿Cómo me pongo cuando me pongo furioso? Sí. Ok, le pregunto a la hermana Karina si el Noé se pone furioso, me va a decir que no. La Karina es la que se pone furiosa, ¿verdad? Imagínense a una persona calmada, tranquila, y de repente ve a la misma persona furiosa. Es una transformación total. Y aquí a toda la iglesia, porque estamos llamando iglesia a los tripulantes, dice que pegó una tempestad furiosa. Si se fija, es versículo tras versículo, puras malas, puras que van hacia arriba. Todo lo malo que pareciera tener
la vida cristiana va en aumento, toda esa vida. Versículo 19, dice la palabra de Dios: al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, ¿sí? Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda la esperanza de salvarnos. Mire, aquí hay tres cosas. Número uno, ¿sí? ¿Sabe con qué seguían los marineros en el mar? Con el sol y las estrellas. O sea que para los marineros ya no había guianza. ¿Sabe que a veces la iglesia pierde la guianza del Espíritu Santo? Ya no son guiados por el Espíritu muchos, son guiados por la carne. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando estamos una tras otra y tras otra, una mala, una peor, una más peor, lo último que pensamos es en orar, leer y meternos con Dios. No tuvieron ni sol, ni luna, ni estrellas para ser guiados hacia un puerto seguro. Hermano, el Espíritu Santo nos ha sido dejado. ¿Para qué? Para guiarnos, para poder guiarnos a toda justicia, toda verdad. Dice la palabra de Dios, ¿sí?, que había una tempestad no pequeña. O sea que si no era pequeña, era grande la tempestad. ¿Y sabe que había perdido la tripulación? La esperanza. ¿Sabe cuando el cristiano pierde la esperanza? Perdió todo. Se pierde todo. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es su esperanza? ¿Cuál es su esperanza? Estar con Cristo. Mi esperanza es que cuando Cristo venga yo me vaya.